Va, y chapate mi voy cuera. Con llamada pota, página 60p, Guaranime. Fecha, miércoles 2 de septiembre de 2020. Vamos a continuar explicando las acciones. Va epa oiko, va epa oyapo y cualquier hacen ellos. Veo aquí a un niño que está durmiendo. Pepe duerme. Voy a poner acá en castellano duerme. En guaraní duerme se diría o qué, porque él duerme. O qué. Pepe o qué. Veo una mariposa. ¿Cómo era mariposa en guaraní? Panambi. ¿Y qué hace? Vuela. Vuela. En guaraní se dice o bebé. O bebé. Vayan repitiendo. Panambi o bebé. Después le veo a una niña, Mónica, que está saltando la cuerda. Entonces salta. Y salta nosotros ya sabíamos, porque ya dimos con tapiti, ¿cómo se decía? Opopo. Entonces, Mónica opopo. Acá veo a una niña que está tosiendo. Lola tiene tos o tose. Vamos a poner tose y en guaraní sería i, ju, u es tos. Y cuando yo pongo la letra i, quiere decir que esa persona tiene, y le agrego la palabra tiene, tos. Iju, u. Lola, iju, u. Y por último veo a un pajarito, buiraí, que está cantando. Voy a poner acá, canta. Y en guaraní se dice opurajei. ¿Sí? De esa forma entonces ya tenemos hasta ahí las distintas palabras y acciones que pudimos ver. ¿Sí? Hasta ahí van a realizar, van a completar, practiquen las nuevas palabras con las oraciones para poder hacer oralmente, pueden ir diciendo y así van a ir sabiendo y escribiendo porque son letras que ya conocen también las que están aquí la mayoría. Hasta ahí entonces.